¿Qué pasa? ¿Qué dice su gente? ¡Sí! ¡Ya! ¡Bebre! ¿Qué pasa? He estado inactivo unos días. Os traigo un vídeo calentito, pero no calentito de, de esto de hentai que os gusta a vosotros, que os gusta. Yo soy que os gusta, a mí también. A ver, está claro. No, caliente de salseo. Salseo del chungo. Del que dice, y yo, sí, salseíto bueno, tío, esto no es ninguna guía, lo siento, amigo. Si tú vienes aquí buscando una guía de decir, ¿cómo coño mato al mago oscuro? Aquí no la va a encontrar, porque el mago oscuro, mira, yo luché contra el mago oscuro, pero fue en el evento de, ¡ay! Este evento que hubo un evento del mago oscuro hace ya, no sé, 2 años, y crearon este mapa, Arkham River, Tenebris, aquí, Outpost, buah, chaval, Outpost, qué recuerdo. ¡Qué buen evento, chavales! Este evento estuvo guapísimo, conseguías pila de cosas. Y había una fase en la que luchabas contra el mago oscuro. Y ahí implementaban el mapa. Canelita, ¿eh? Bueno, pues, siento comunicarlo. En este vídeo vais a ver a lo mejor una faceta de mí un poco más tensa, menos buen rollera. Yo soy buen rollo, ya sabéis, yo soy un cachondo mental, yo lo conocéis, pero es que me pongo muy tenso a veces. Y ahí me habían calentado y la había grabado en el momento, estaba tilte, ¿sabes? En este vídeo vamos a hablar del tilteo que hay en el puto LOL, por ejemplo. Hoy he hecho un taco. En el condenado League of Legends, brother. Pues todo el mundo son flamers, ¿no? Lo sabemos, es que es un hecho. Pues aquí en el Maple no hay flamer. Lo que pasa es que si yo ahora cojo a este men que está saltando ahí, está feliz en su casa así, no te dejes cliquear. Bueno, venga, cliqueamos a Kasana y podemos bajarle la fama. Esto, o subirle la fama. ¿Para qué sirve? Realmente la fama no sirve para nada. Pero es como algo más simbólico, ¿no? No sé, a la gente que le suda, se suda. Y a mí me gusta la fama. Llamadme friki, lo sé, tío. Soy el old school maplero. Si tú eres de la old school, seguramente te gustará la fama, al igual que te gustarán las sillas. Yo soy un coleccionista de sillas. A mí las sillas me la ponen así como la de un caballo, chavales. Y sabéis que voy a desvelar un vídeo que voy a hacer en un futuro, que va a ser mi colección de sillas del Maple Story, chaval. Tengo una colección cremísima en mi personaje principal. Es que es mi vicio, es mi puta droga. En el Maple las sillas son Jesucristo, chavales. Es Dios. Y después de este intro, entre comillas, porque sabéis que se ha alargado, yo me alargo, vosotros lo sabéis. Pero si no, mi mensaje no llega. Es que me parto la polla, te lo juro, me cago en la puta. Oye, que si me va, tío, espérate, que se me va el hilo. Bueno, que sí, aparte de este tema va un buen rollo, voy a ponerme tenso, voy a ponerme muy cabreado, lo siento. Así que, bueno, si sois sensibles, no veáis el vídeo a partir de aquí. Seguramente la gente, el pico de audiencia, pero por este mal rato, ya sabes. Suscríbete ahora mismo, dale así, y te suscribes porque, tío, si estás viendo mis vídeos y no estás suscrito, llevas es muy mal, tío, suscríbete ahí, bueno, porque no... me queda poco, pero quiero llegar a los 500 por lo menos, chavales. Ya vamos por 300, ¿cuánto? 300... Puede ser... No sé, tío, no sé, 300, puede ser, algo más. Bueno, pues me ayudaría. Y bueno, ya está, voy a poner aquí el clip del vídeo en el que estoy tenso, tal. No lo voy a recortar mucho porque, mira, sinceramente estoy muy busy, estoy muy ocupado con un tema de un currillo que me ha salido ahora de editar cosillas de YouTube también relacionado. También estoy vendiendo mis ilustraciones, tengo que hacer envíos, tengo que hacer comisiones que tengo de dibujo. También voy a subir un vídeo del concurso del Caín, que hay una sorpresita, os traigo cositas que os va a gustar, una sorpresa guapa, oficial de Maple. Y la veremos también. Y bueno, ¿qué más? Tengo cosas, pero tengo también que encontrar el momento. Llevaba ya un tiempo sin subir vídeos, entre comillas. Yo suelo subir vídeos a costumbre, a diario. Y mira que son guías de Maple, ya dando cañita a tope, chavales. Para vosotros, para los que estéis aquí jugando. Mira, si tú estás viendo mi vídeo, ahora mismo estás escuchando mi palabra, estás llegando hasta este momento, de verdad. Estás ahí. Y si estás ahí, tío, escuchándome desde tu casa y no te has ido, hermano, mira, a mí esto me parece muy fuerte, tío, que tú ahora mismo, mira, mírame, de tú a mí, me estás escuchando, tío.
No estoy hablando solo. Tengo fe en que hay alguien ahí, tío. No estoy... Podría pensar cualquiera, estoy hablando aquí solo, ya la gente se habrá ido, tío. No, tío, tú estás ahí viendo mi vídeo, tío. Mírame a los ojos. Eres un grande. Que me parto la polla. Oh. En serio, muy fuerte me parece. Yo tengo fe, yo creo que, la verdad, si tú estás ahí y has mantenido mi mirada, escríbeme en el comentario, chico. Ahí he estado, mirándote profundamente. Conexión, chavales, conexión. Pues muchas gracias por todo, o sea, para mí es súper increíble. Así que nada, gente. Perdona por alargarme, lo sé que me alargo, lo sé, ¿qué le hago? Si no lo gusta, por favor, yo que soy así, entendedme. Ya está, me callo. Adentro vídeo. Va a ser un poco un vídeo, ojo al daño que le meto, Ojo, para la gente que dice que se mete o lo que sea. No os metáis conmigo que me lío a hostias, que voy a tu casa y te reviento, ¿vale? No, a ver, primero, para mis suscriptores, os quiero, sois unos putos máquinas, sois los putos, vamos, realmente os merecéis todo, sois lo mejor, tío. Pues gracias a vosotros, joder, pues estoy aquí subiendo contenido de Maple a YouTube, un jugador como yo, que jugó en su momento en el 2000 y pico, bueno, sí, pero bueno, este vídeo voy a explicar de qué, ¿vale? Este vídeo es de gente tóxica, gente del juego, gente de mierda, gente que huele a mongólico, no digamos mongólico, porque la gente con síndrome de Down son buenas personas. Son gente que tiene problemas psicológicos y tiene problemas. Vosotros sabéis lo típico, ¿no? De que en el LOL es que la gente del LOL es súper tóxica, tal. Es verdad, la comunidad de LOL es tóxica, todos lo sabemos. Todos sabemos que la comunidad de LOL es muy tóxica. ¿Que seguimos jugando? Pues sí, hay gente que sigue jugando. Yo dejé de jugar LOL porque me chupa mucho tiempo y además me cabreo mucho y no es saludable. Psicológicamente no está bien. Y prefiero jugar al Maple, que por lo menos las cosas las acumulo las ganancias, ¿no? Por así decirlo. Bueno, os pensáis, en el Maple Story no hay gente tóxica. No, os equivocáis, gente. En cualquier sitio que haya más de una persona, siempre va a haber alguien que puede ser tóxico o no. Es así es la vida. Así es la vida, gente. Así es la vida. Hay gente tóxica y gente no tóxica. En este vídeo os voy a explicar situaciones de toxicidad hacia mi persona. Obviamente yo no voy por ahí insultando a la gente. ¿Qué me puedo poner aquí de experiencia? Algo porque me dé más experiencia. Bueno, me da igual. Obviamente yo no voy por ahí insultando a la gente porque soy una persona con 2 dedos de frente. Bueno, entonces, os voy a explicar situaciones. Vamos a empezar por la más reciente. Este vídeo, situaciones de gente que es tóxica. Que no quiere ir a la flag race de los cojones, hombre, todo el rato con la flag race. Qué pesado, soy malísimo en la flag. De verdad, quedo de los finales, de los últimos. Bueno, me he encontrado un pavo, ¿no? O sea, a mí me gusta ir por ahí diciéndole a la gente, mira, yo creo guías de Maple, hago guías de Maple en YouTube, me llamo Inco, para quien quiera que esté jugando al Maple, que sea español, que hable hispano, que le guste el juego, que quiera ayuda. Joder, yo estoy encantado de ayudar a esa persona porque me hace ilusión que lleguen jugadores nuevos, me hace ilusión que haya más gente. Entonces me gusta ayudar a esa gente y que no deje de jugar, porque claro, llega al juego, no conoces nada, no sabes qué hay que hacer, dices, joder, y es muy lento, que esto no subo de nivel, ¿qué hago? Pues me voy, dejo de jugar. Y no queremos que pase eso, ¿verdad que no, gente? Queremos que haya mucha gente en los servidores, que estén petaditos, ¿vale? Bueno, pues yo voy por ahí y digo eso. Total, cuando ponen los portales estos te dicen MVPCH8, EASY Cygnus, EASY... ¿cómo coño se llama? Zakum. Pues yo voy, ¿no? Yo voy y digo, toma, epa. Espérate, que tengo que centrarme. Estoy pensando que en vez de matarlos lo que hago son salvarlos. Con los tiros los rescato de los cazadores. Hay que cuidar de los animales. ¡No, tío! Nunca fallo. Y ahora para un puto vídeo de YouTube que hago, fallo. Y nunca fallo, joder. Ya ha quedado feo, ya ha quedado mal, tío. Pues me tomo una de estas. Lloremos. Total, lo que me ha pasado es que hay un sujeto que no es amigo mío y no sé por qué lo tengo agregado amigos. Aquí está, lista de amigos.
Este sujeto, que todo el mundo lo sepa, Wesky, Waska, ¿cómo se llama? Este sujeto, Wesk Tasca NK. A ver, para que todos lo veáis. Este tío me empezó a echar mierda, me decía, soy gay, me empezó a atacar. O sea, usó gay como insulto, señores. Gay como insulto. ¡Qué bueno! Es un puto homófobo. Homófobo, que era un homófobo, el Wesky. Westakanaska, Weskitaska o como te llames. Ojalá entres en la chat room para que todo el mundo vea tu personaje y sepa quién eres, que eres una persona tóxica. Pues me ha empezado a insultar, ¿sabes? Yo estoy diciendo a la gente, hago vídeos de YouTube, guía, y me dice, Dual Shinobi es gay, que además pone gay con 3, como si fuesen a censurar lo de gay. Ojo, cuidado, que van a censurar la palabra gay. La palabra gay van a censurarla. ¿Tú eres tonto, amigo? Tú eres tonto, ¿no? Es como si ahora censuran lesbianas, ¿sabes? Pero, tío, ¿qué te pasa en la cabeza? Me da mucha pena. Esa persona será el típico chaval que es un poco chapado a la antigua, que no, un poco machista, el típico racista. Era un racista de esto, y un homófobo y un de todo. Pero es que yo no sé por qué se puso a atacarme. Yo le dije, tío, ¿por qué me escribe? Es que aquí no creo que salga, se habrá perdido ya en el chat. Pero, ¿por qué usas gay como insulto? ¿Estás bien, amigo? Y empezó, y ya le bajé la fama, ¿no? Le bajé la fama y me dice, que me has bajado la fama. Mira, ¿crees que bajándome? Bueno. ¿Que me has bajado la fama? Pues voy a tus vídeos de YouTube y le doy a todos tus vídeos de YouTube dislike. Y yo como, adelante, tío. ¿Tú crees que a mí me importa un dislike? Realmente veo que tengo gente a mi alrededor que son mis suscriptores, son gente que me apoya, son gente que está aquí porque cree en mi trabajo. Hay gente que dice muchas gracias por tus vídeos, Incof, porque me ayudas a crecer. Hay gente que me lo agradece. Porque tú seas una persona de nivel 260 o no sé qué nivel eres, que te crees a alguien, te crees a alguien, o sea, no te conozco de nada, ¿por qué me dices que soy gay? Ay, mira, ese señor, ¿lo habéis visto, no? Que ha entrado y ha salido. Se ha cagado. Se ha hecho caquita. Mira, voy a reírme, espérate. Que ha sido muy bueno. Lo mejor es que lo he grabado, gente. Que me parto la polla. Oh. Total, me dice, te voy a dar dislike en todos tus vídeos de YouTube. Y yo, venga, pues para adelante, me la suda, tío. Búscate la vida, búscate un amigo, cómprate un amigo. ¿Quién coño eres? No te conozco, ¿qué haces haciéndome esto? Y le bajo fama. En la siguiente dijo, coño, me das tu dislike en los vídeos, pues te quito fama a mí. Ojo, a mí me gusta bajar la fama, la cosa es como se diga. A mí me gusta bajar la fama. Para algo que existe la fama, la fama ¿para qué existe? Para subir o bajar, ¿no? Pues, tío, no tiene otra utilidad. Pues si te la bajo es por algo, tío. Si yo estoy por ahí diciendo, oye, que hago vídeos de YouTube, de guías, de Maple Story, y vienes tú, que no te conozco de nada, a decirme que si soy gay, como si fuese eso un insulto. ¿Qué tienes tú contra los gays, homófobo? Y después me empieza a insultar, me dicen no y cosas así, tío. No te conozco de nada, tío. Pues obviamente te quito fama. Es de lógica, amigo. Para eso está el Maple. Para eso está la fama, para subirla, bajarla si te comportas como una mierda. Lo peor es que encima el tonto me escribe en el chat de amigos, dice, repórtenlo. Bueno, vamos a leer. El antiguo chat se ha perdido, pero aquí lo veremos, ¿vale? Veamos aquí. Estoy con un MVP, pero me da igual, tío. Tengo que enseñaros esto. Aquí, mira, veis. Jajaja, ¿crees que bajando uno de fama eres malo? ¿Quién eres? En plan, me dice el loco, ¿no? Para trolearlo. Bueno, y me dice, tú deberías saber, por algo me mandaste Buddy hace meses. Yo no sé ni de qué le mandé Buddy, ¿sabes? Y me dice, las cacas como tú siempre hacen eso. Las cacas como tú. Ese tío, ¿cuántos años tiene? Tiene 5 años seguro. Y me dice, desde que tú eras de lealtad, ¿sabes? De una guild que había ahí ante española, eres un bajo de mente y rango. Encima, por estar en una guild, eres peor. Tío, ¿qué te pasa? ¿Tú te crees que por estar... Este tío es de Fortaleza, de la Alianza Fortaleza, ¿no? Me parece asquerosa la gente que se cree que por estar en una guild en Latin Time
en Fortaleza, en Beckmod o como se diga, en cualquier guild, eres mejor o peor, tío. Mira, yo soy de la Guild Memories, que es el top de todo el servidor y no me creo superior a nadie, tío. Esa gente tiene un problema psicológico y las cosas hay que decirlas. Estoy cansado de encontrarme a jugadores de nivel 260, 270 que están enfermos de la cabeza. Ahora os contaré otro caso más de un jugador llamado Shavit, que estaba loquísimo. Ahora os contaré. Este vídeo a lo mejor se hace largo. Este vídeo no es ninguna guía. Es un vídeo que ya veréis. Y yo le digo, déjame, no me ves que te estoy tomando el pelo, búscate un amigo, tío. Me da igual, y le digo, eres un pesado, y me dice, cuando mates algo solo, ahí me hablas. O sea, que cuando hermano, mato al Zakun yo solo, y al Lotus también, y su puta madre, tío, me va a decir, además, ¿tú qué sabes yo lo que mato solo o lo que no, tío? Y después, mientras tanto, eres un noob más. Y yo le dije, me das lástima porque el chico estás un poco mal de la cabeza. Y me dice, más bien, ni sé cómo estás en mi buddy, adiós. Y encima sigo agregado, ¿sabes? Adiós. Y sigues ahí, tío. Porque noob como tú no deben estar. Le dije, venga, vete a tu puta casa. Y me dice, eso no te quita lo inútil, jajaja. Y le dije, bueno, me da mucha pena. Le dije que estás loco, tío, por infeliz. Y le dije que me bloquee y que se calle. Y ya, pues, que le dije que me deje en paz, tío. Esa gente... De verdad, esa gente, el Weekly, Huasca ese, ya sabéis, es un mentiroso, porque encima se pone en el chat de amigos y se pone, reporten a Zombie por tóxico, que me reporten a mí cuando yo estoy hablando a la gente diciéndole que hago guías para ayudar a otras personas y vienes tú, que no te conozco de nada, a insultarme diciéndome gay. Que gay no es un insulto, amigo, gay es una condición sexual. ¿Vale? ¿Tú has ido al colegio o te has quedado en pargulito? Me da la sensación de que te has quedado en pargulo, amigo. Y ya está, quería compartirlo con la gente, con los jugadores. Me da vergüenza que haya gente así que no conozco de nada, que viene a mí a atacarme, me viene a atacar sin conocerme de nada, me amenaza con que me va a dar dislike a todos mis vídeos de YouTube. Chico, haz lo que te dé la gana, es que me das pena. Y encima me dice que me va a reportar y dice a la gente que me reporte por tóxico cuando el tóxico aquí eres tú. Chico, ve al psicólogo. No estás bien. Ve al psicólogo. A mí me da igual, no voy a ponerme a llorar. Yo quiero compartirlo aquí porque es una situación que me hace gracia y es digno de compartir porque la gente dice, joder, el Maple Story la gente es muy buena. Es verdad que en el Maple Story hay gente muy buen rollo. Pero curiosamente hay un par de personas que están un poquito locas. Y voy a enseñaros aquí mi lista negra. La lista negra, a ver quién tengo. Bueno, no he podido meter al Weki Huasca ese porque lo tengo en amigos, pero lo tengo en amigos para poder localizar su posición e ir y quitarle fama por asqueroso y por cerdo, porque es un cerdo y pues quiero quitarle fama, si lo veo. Porque sí, oye, tengo derecho. Tú me das dislike a mis vídeos de YouTube, pues yo te voy a quitar la fama, te lo digo ya. Si hace falta con todos mis personajes, ya te lo digo. De todas formas me da igual, o sea, mira, si tú, Wesley, como te llames, me estás viendo, que sepas que, mira, primero, me das pena porque no tienes amigos. Segundo, me das pena porque, mira, yo estoy aquí con mi comunidad, compartiendo contenido con mapleros que me apoyan, compartiendo contenido con gente a la que ayudo, mapleros a los que ayudo, y tú no eres nadie, amigo. Eres una persona más muerta del asco que te crees mejor o no sé qué te pasa, pero que tienes un problema psicológico. Y después, otro caso, este señor, Shavit, este señor es otra persona que os voy a contar una historia de estas de pesadilla para no dormir, gente. Esta persona, Shavit, no sé deciros de qué alianza es, ¿vale? Pero os puedo decir que es un pesado porque, mira, yo lo conocí un día. Hay un chaval aquí que se llama Inuyasha, que, bueno, quizá lo conocéis. A ver si aparece. No sé si aparecerá. Pero esta persona está en un clan, si no me equivoco, creo que también es Fortaleza, puede ser, no lo sé. Y yo estaba en Lache Lane, ¿no? Tranquilamente hablando con él, ¿no? Y de repente aparece un tal Shavit
Y empieza, yo le estaba preguntando a él consejos pues para mejorar mi equipo, cosas así, porque yo no me considero aquí perfecto. Yo quiero aprender con vosotros y lo que yo sepa compartirlo con vosotros y lo que sepa los demás que lo compartan conmigo para crecer, para pasárnoslo bien. Mira, este señor es el tal Inuyasha. A ver si se pone la pantalla bien porque me están pegando los monstruos. Me dice, hola man, ¿qué fue? Joder, me están matando, me están pegando los monstruos, espérate. Pues le voy a decir que nada, esto es para un vídeo de YouTube. Vaya, escribo en mayúsculas, vaya puta mierda. Pero nada, gente, que... Este señor lo conoce, este tío es majo, a mí me cae bien, es buena persona conmigo. Pero la cosa es que yo estaba hablando con ese pavo y la cosa es que el tal Sabit, este tío de la lista negra, Sabit, me pregunta si es un tutorial y yo, esto es más aseante, ¿no? Esto no es tutorial, amigo, esto es puro salseo, salsa rosa, gente. Y bueno, voy a despedirme. Se va a quedar pilladísimo cuando vea el vídeo, si lo ve. La cosa es que el Sabit este empezó a enseñarme sus objetos sin yo preguntarle, ¿no? Me enseña su corazón, tiene un Outlaw Hearts, que es uno de los mejores corazones del juego, que te toca solo con la Marvel Machine, creo, y estaba mejorado bastante. Y bueno, me lo enseña y empieza a enseñarme el objeto, y creo que se empezó a reír de mí. Me dice, ¿qué me dijo? ¿Cómo puedes matar a los mobs, a los monstruos, ¿no? De la H-Lane con ese equipo, metiéndose conmigo así gratuitamente, tal, atacándome. Y yo, tío, déjame en paz, tío. O sea, yo no te he atacado en ningún momento, ¿por qué me vacilas? Y el tío empezó a enseñarme sus objetos, tal, y me dice su compadre, el señor este Inuyasha, que por cierto, buen nombre, me dice, déjalo, es así, es el típico que paga dinero y se cree que por pagar dinero y comprar cosas y mejorar sus objetos con ese dinero es mejor que tú, cuando en realidad es todo lo contrario. Chico, yo todo lo que consigo en este juego es gratis, lo consigo sin soltar un puto duro. Bueno, he soltado dinero, pero no pago por cubos, ni pago por cosas para mejorar mi equipo. Tío, no, yo no hago pay to win, ¿vale? Y encima que me venga una persona que tiene 40 años o 50 o 40, yo que sé, a hablarme y vacilarme, enseñando, fardando, restregándome sus objetos de equipo, como si me importase o algo, creyéndose superior a ti, por haber pagado por eso. Qué pena das, gente, qué pena das, Sabit con X, das mucha pena. Lo voy a poner aquí para que la gente pueda ver el nombre. Sí, este tío creo que es de Fortaleza, no lo sé. Este señor es una mala persona. Pero es que aquí no acaba la historia. Yo le bajo fama. Él se va. Al cabo de los meses se mete en un grupo que tengo de jugadores de Maple Story. Hizo un grupo que lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Te puedes unir y es un grupo donde somos personas que nos gusta el Maple, que nos ayudamos entre nosotros, nos damos consejos y demás. Y resulta que se metió en el grupo. Y yo dije, hostia, y me dijo, tú eres el tal. Y yo, tú eres el que se pone a restregar y fardar de su equipo sin que nadie le pregunte, vale. Y eso hacía, en el grupo no hacía otra cosa más. Mira, MVP, CH3. A ver, CH3, Easy Cygnus. Le voy a bajar fama a este cabrón. Bueno, gente, me he metido aquí con mi otro personaje porque hay MVP en CH3 Easy Cygnus. Como me encuentro otra vez al Weki Huasca ese, le voy a quitar otra vez fama por asqueroso. Ojalá. Fernando, nada. ¿Quién es este? Nada. No aparece el Huasca. ¿Dónde está? Huasca, por favor, ven. Bueno, seguramente incluso aparezca aquí alguien. No,
A ver, es que ponen otro Ay, CH8, es así signo. Bueno. Voy a hacer un poco yo de publicidad de mi canal de YouTube. Gente, hago guías de Maple en YouTube. Me llamo Inkov. Gracias por todo. Hala, yo hago un poquito de aquí de spam, un poquín, para que la gente ayude. Y es que siempre hay también de fama. Sí. Ahí está. Ahí está el Huasca, ¿Dónde está Huasca? Por favor, déjame hacer clic. ¿Dónde está Huasca? Asómate, Huasca. Asómate, Huasca. Asómate, echale huevos, que estás tapado por todos los jugadores. Como te pille, te voy a bajar la fama, que flipa. ¿Dónde está el Huasca? Huasca, asómate. Ahí está el Huasca. Ahí está Huasca, que te pillo, puto. ¡Hala! Te quito fama, 156. Aprende a hacer guías, dice. Oye, di hola en el vídeo, di hola. Te he quitado fama por tonto. Mira, you have dropped West Tasca Donkey Kong. Eso le pasa por tonto. Tío, yo no te conozco de nada. Déjame en paz, tío. Si no te gustan mis vídeos de YouTube, si no te gustan mis guías, pues vete a verte a Cooper Sun, al Keeper Falcon o al que te saca de los cojones. Pero a mí me dejas tranquilo, chico. Me busca otro youtuber. A mí me dejas tranquilo, hermano. Si no voy, te pego una paliza. ¿Tú quieres problemas con Adri? ¿Tú quieres problemas conmigo, loco? Que te reviento la boca. ¿No sabes qué quieres? Que te digo en la boca, hermano. Te reviento, te arranco el cuello. Ya estoy tranquilo, gente. No, en serio. Me la suda, pero le he bajado fama y se jode. Venga, a chuparla. Venga, me va a joder a mí, tú. Venga, hombre, aprenda a hacer guía, me va a comer los cojones. Mis guías han ayudado a mucha gente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque me lo dicen. Me encuentro a gente y me dice, oye, tú eres Inkov, muchas gracias, tío, no sé qué. Es así. Y de hecho, me está dando calor. Porque me estás calentando, chaval. Te reviento. ¿Tú has visto este pecho palomo, hermano? Tengo unos músculos, hermano, que en tu puta vida. Pero vas a flipar, loco. Mira esto, loco, mira esto. Sé que no te... Mira esto, sí. Mira esto. Te pillo, hermano, esto es acero de barco. Mira esto, mira. Mira esto, hermano. Esto, vamos, ni farmeando toda tu puta vida. Mira. Ni farmeándome... Mira. Hermano, es que eso no lo consigues tú ni farmeando, vamos, en Certium o donde te saca los cojones, hermano. Me vas a farmear esto. Te farmeo la cara de un puñetazo. Te hago así, pima. Me daría 5 meses con lo feo que eres, cabrón. Ay, qué a gusto me he quedado. Qué a gusto, de verdad. Encima me voy a quedar aquí ahora callaico. Y cojones, a esa gente hay que destaparla. A estas personas, esos jugadores, que son malas personas, que se creen superiores a ti, que no los conoces de nada y te insultan, a esa gente hay que destaparles la cara y dejarlas en evidencia. Y este vídeo va a estar subido en YouTube para siempre y todo el mundo sabrá lo mal persona que eres, chico. Eres una mala persona. ¿Cuándo me han matado? ¿Me explica? A ver, 32 segundos. Qué raro. Bueno, os cuento la historia del Shavit, que me queda poco ya. En definitiva, ese tal Shavit volvió a entrar en el grupo. Esto para ti, Huasca, si me estás viendo. Este eructo para ti, para que te lo comas. No has jodido ahora. El tonto del Huasca. Anda a buscar tu nombre, cabrón. Bueno. Tú no me conoces, chaval. Tú no sabes hasta dónde soy capaz de llegar, chaval. Pero bueno. Eso no se me peta, se me está petando. Es que se me está calentando mucho el ordenador. Se me han calentado los cojones y tengo ahora la tableta un poco caliente, ¿sabes? Mira ahí, ole ese Black Make. Ah, no, espérate, ¿quién es este? Este de Fortaleza también, ¿no? Este es compane. Este es panita de memory. Have good green. Hay que ser agradable. Yo soy un tipo majo realmente. ¿Ves? Lo que pasa es que no sé por qué me encuentro a jugadores que están locos, tío. El Huasca ese, que no sé quién es, que me empieza a insultar, me empieza a faltar el respeto. Búscate una vida, amigo. Cómprate un amigo, anda, que te veo más solo que todo. Seguro que, vamos, no tienes ni novia.
Pero bueno, historia del Xavi. El Xavi entró en el grupo. Y yo como no soy soy un poco rencoroso, Alexi, pero dije, bueno, mira, te voy a perdonar. Te perdono, tío, venga, ya está, quédate en el grupo. Y ya está, incluso le hice administrador, no sé por qué. Pero bueno, la cuestión es que el tío, yo creía que había cambiado, creía que era mejor persona. Total, un día va y me dice, me escribe en el grupo. O sea, pregunté algo, en plan, ¿cómo se hace esto? No sé qué, no me acuerdo qué era. Pero tenía una duda, ¿vale? Porque yo no soy aquí Jesucristo Superstar, yo no soy... yo no, ¿sabes? Yo soy un jugador de Maple y conozco cosas de Maple y todo lo que conozca me gusta compartirlo para ayudar a las personas. Pero eso no significa que sepa todo sobre el juego, obviamente. Y prefiero no saber todo sobre el juego porque si no seguramente me aburriría. Me gusta saber cosas nuevas y aprender. Porque sí, porque está bien, siempre hay que aprender. Pues el tío va y me dice, ¿cómo un creador de contenido no sabe eso? No sabe eso, no me acuerdo qué era yo. ¿Perdona? Y me dice, sí, lo que oyes o algo así. Que no tienes una mierda de idea, que haces vídeos y no sabes ni de lo que habla o algo así, me dice. En plan, me empieza a atacar, ¿no? No me conoces de nada, amigo. Encima que estás en mi grupo de Maple Story que he creado yo con estas manitas, me faltas el respeto en la cara delante de todos mis suscriptores. ¿De quién crees que vas, tío? ¿De quién coño te crees, chaval? Y le eché una patada, le eché de una patada del grupo. Encima le escribí por WhatsApp y le dije que un viejo lesbiano, que el tío es un padre de esos de familia, tiene pinta de ser un viejo de esto, es un viejo que se cree jugador pro por pagar con su sueldo todo. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees buen jugador por pagar todo tu equipo, pagarlo todo a base de dinero, de plata, tío? ¿Quién te crees, amigo? Y encima vas por ahí fardando, sintiéndote superior o dejando en evidencia a la gente. Pero, tío, eso está muy feo, no me gusta la gente así. Y se lo comenté y la gente de mi grupo dijo, es que es verdad, este tío da pena, es muy infantil, da pena. Y esta gente da pena, es lo que tiene. Justamente, vosotros sabéis, el megáfono que sale en las letras amarillas aquí a la izquierda, usa un megáfono y adivinad qué usa, porque claro, tú en el megáfono puedes seleccionar que se te vea un objeto del inventario, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí me gusta poner objetos un poco random, ¿no? Por ejemplo, puedo poner esto, que es una moneda del Sengoku, creo que ya no está en... No sé, poner objetos raros, algo raro para que la gente lo vea y diga, hostia, ¿esto qué es? ¿Sabéis que el tío que hizo, no? Puso su puto corazón, el puto corazón que no tiene en la vida real, usó el del androide, coge y lo pone, ¿sabes? Como si ya no lo hubiese enseñado suficiente a la gente ahí. Y encima se pone a ofrecerlo por el grupo, a decir, lo pongo en venta por 800 euros o 1000 euros o algo así. Yo le dije, mira, yo por eso me compro una Play 5, payaso. Anda que voy a pagar yo esa cantidad de dinero por tu mierda de corazón. Chico, estás muy mal, ¿sabes? Y ya está. Y hay gente así, hay gente que no está bien de la cabeza. Y tenéis que saberlo. Y en algún momento, tú, jugador de Maple, te vas a encontrar a un usuario desagradable, porque es que hay jugadores desagradables en todos los juegos, hay un capullo. Da igual que sea el Minecraft, que sea el Playmobil o el Lego, que te vas a encontrar a un capullo. Obviamente, si juegas al LOL, va a ser muy fácil que te encuentres a alguien que te insulte por no hacer bien algo o por no jugar bien, porque es un juego en equipo. Pero este juego, que tú juegas solo o juegas a tu bola, que te venga un desconocido y empiece a atacarte o a faltarte respeto cuando tú no conoces a nada de esa persona, y encima que esa persona, cuando tú le respondes, porque obviamente si a mí me insultan y me faltan el respeto, yo no me quedo callado, yo pues reacciono, y encima usan esa reacción para decir, oye, reportar a este chaval, que mirad lo que me ha dicho. Perdona, al que tienen que reportar es a ti por ese comportamiento
de psicópata psicológico. No te conozco de nada y vienes a mí a decirme o a atacarme o a... ¿Sabes? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Estás bien? Yo creo que no estás bien, amigo. Yo creo que tienes algún problema psicológico, en serio. Y ya está. Era eso lo que quería compartir con ustedes, que realmente yo, de verdad, muchas veces me cuesta entender qué le pasa a la gente a veces, tío. Porque es desagradable. O sea, a mí no me interesa ir peleándome con la gente en el Maple Story, pero inevitablemente siempre me encuentro a alguien que tiene algún tipo de problema mental y te ataca, te insulta, te falta el respeto por nada. Voy yo tan tranquilo y escribo un mensaje diciendo, oye, mirad mis vídeos, mirad mi canal de YouTube que tengo contenido de Maple Story, soy Inkov. O por ejemplo, meteos en mi alianza Dragones, que he hecho una alianza que se llama Dragones, tal. O cualquier cosa, me gusta la zanahoria, me gusta el limón, me gusta el zumo de limón. Y me viene el tonto y me dice, no sé qué, no sé cuánto. No te conozco, tío. Búscate un amigo al que molestar, al que dar por culo, al que insultar. Búscate a alguien, búscate una novia o algo, tío. Métete en tu vida, tío. Si quieres perder minutos de vida dando dislike a mis vídeos, enhorabuena, tío. Has perdido 5 minutos de tu vida en los cuales puedes estar follando o haciendo cualquier otra cosa mucho más divertida que dar dislike, tío. Pero como estás mal de la cabeza, no te das cuenta. Y da igual que tú a esa persona le digas, oye, eres tal, eres cual, que esa persona no lo entiende. Porque no le riega, no tiene capacidad cerebral. Y es así de penoso, tío. Y ya está, yo quería compartirlo con ustedes. Yo sé que este vídeo va a ser diferente a lo normal, que sé que no es un vídeo de guías. Yo lo sé, pero ¿qué quieres que te diga? Quería compartir esto con ustedes. Por cierto, cuando completen una misión del journal, no se olviden de volver a darle a Start para aceptar la siguiente, porque no la vas a aceptar, ¿sabes? La completas y tienes que darle a Start porque si no no está en progreso, ¿vale? Bueno, tema aparte de esto, que yo lo único que quiero es ayudar a ustedes, ayudaros, pasarlo bien, conocer gente, jugadores de buena onda. Pero me encuentro a gente desagradable, gente que tiene el cerebro podrido, gente que está mal psicológicamente, tiene problemas. Y necesito enseñárselo a la gente, por lo menos que alguien lo sepa. Que alguien lo sepa. Porque me parece injusto que me reporte una persona que ha venido a buscarme para atacarme. Una persona que no conoce de nada, que te busca, te insulta, te falta el respeto, y cuando tú te enfadas y dices, oye tío, ¿qué te pasa? ¿Eres tonto? Va y dice, oye, reportate a esta persona que me ha llamado tonto. Perdona, estás mal. Eso tanto el Huasca como el Xavi ese. Y es una pena, la verdad. Pero bueno, gente, ya está. Ya sé que este vídeo es un poco raro, un poco diferente a lo que suelo subir. Pero nada, solamente quería compartirlo con vosotros. Voy a subir más vídeos, tengo pendiente un par de guías más sobre cómo mejorar tu equipo, conseguir equipo Absolab, qué equipo tal. Bueno, tengo muchas cosillas. Cualquier cosa, cualquier duda, escribírmela, ponérmela en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Y nada, que os cuidéis, cuidarse. Que me voy a Ursus, gente, me voy a Ursus. Cuídense. Os quiero, gente. Ale, espero que no hayáis pasado un mal momento, que no hayáis pasado mal rato. Es que, de verdad, tenía que compartir esto con vosotros. Y ya está, gente, que sois muy buenas personas, que me alegra de que vosotros no seáis gente tóxica, que seáis buenas personas. Esa gente, la verdad es que da pena porque no se dan cuenta de lo que son. Pero bueno, algún día aprenderán, digo yo. Y bueno, que os cuidéis, gente. Cuídense.